Hola, soy Mónica Villa Bernal y este es mi canal de YouTube en donde quiero presentarte muchos casos de viajes heroicos. Y sí, son las historias de mujeres y hombres valientes que deciden entregarse a la vida, a sus intuiciones y a su trabajo interior conmigo, aquí, en la Palestra Perlánea. Hoy descubrirás el caso, el proceso que está viviendo una mujer muy valiente y el descubrir de sus arquetipos a través de varias simbologías y varios instrumentos que utilizo aquí en la Palestra Perlánima. Espero que esta historia pueda ayudarte muchísimo, pueda unirte a nosotras y vivir un viaje heroico. Bienvenidos. A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez una ansiedad que parece que no viene de ninguna parte? Hoy vamos a explorar una historia fascinante que conecta precisamente esas emociones con los secretos ocultos de generaciones pasadas. Pues para responder a esto vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Jazmín, una mujer que encontró la clave de su propia ansiedad en un lugar que no se esperaba para nada, el pasado de su familia. Y todo esto, todo el viaje de Jazmín, arranca con un conflicto interno muy curioso. Uno que, increíblemente, parecía depender por completo del lugar en el que se encontraba. Fijaos qué curioso, en México, que es la tierra de sus ancestros, se sentía, totalmente abrumada, agotada. En cambio, en Alemania, donde vive ahora, era todo lo contrario, paz, calma. La pregunta es obvia, ¿no? ¿A qué se debe este cambio tan bestia? Bueno, pues la respuesta que encontró en terapia es, cuanto menos, sorprendente. Resulta que sus sentimientos no eran para nada aleatorios, eran como ecos de un pasado que ella ni siquiera vivió. La idea de fondo es esta, que Jazmín está de alguna manera cargando con miedos que en realidad no son suyos, son traumas de su familia, traumas que no se resolvieron en su momento y que se le transmitieron de forma inconsciente a través de su madre durante el embarazo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para intentar entender de dónde venía ese eco, la terapeuta usó una herramienta, digamos, poco convencional, la astrología. La usó como si fuera un mapa para navegar la historia emocional de la familia. Resulta que en su mapa astral había una zona, la que llaman la Casa 12, que básicamente habla de nuestros orígenes, de lo que heredamos, y estaba súper activa. Esto era una señal clarísima que apuntaba a miedos transmitidos justo durante el embarazo de su madre, allá en México, entre el 78 y el 79. Pero el mapa no se quedaba ahí, ni mucho menos. La posición de la luna, que en astrología se asocia mucho con lo materno y las emociones, pues su luna en Escorpio sugería que había secretos familiares, cosas profundas y no resueltas. En concreto, una herida de no pertenencia que venía directamente de su abuela materna. Y para rematar, otro punto astrológico llamado Lilith, que viene a representar nuestra sombra, la exclusión, venía a reforzar toda esta idea. Vinculaba ese patrón de sentirse excluida en el linaje familiar con las propias decisiones vitales de Jazmín. Era como si una parte de ella, de forma inconsciente, estuviera intentando no repetir esa historia de abuso. Pero ojo, que este mapa astrológico no era solo algo simbólico o abstracto. No, fue la pista que llevó a Jazmín a descubrir la historia real, la historia familiar concreta y súper dolorosa que lo explicaba absolutamente todo. Y la investigación del origen de todo este trauma lleva a una única persona, la madre de su madre, su abuela. La verdad es que la historia de su abuela es tremenda. Su vida empezó marcada por el abandono. Era huérfana, se crió en un convento, sin tener nunca un lugar al que poder llamar hogar. Claro, con esa herida de base acabó casándose con un hombre violento y alcohólico. O sea que el sufrimiento, lejos de parar, se multiplicó, creando unas heridas emocionales que, claro, nunca llegaron a sanar. Y aquí está la clave de todo. Este trauma no se quedó con la abuela, no. Fue como una herencia tóxica que pasó a la siguiente generación, impregnando todo el ambiente familiar. Esta transferencia de dolor, de rabia, de una generación a otra, esa es la fuente del eco que Jazmín siente hoy. Es esa sensación tan abrumadora que le invade cuando está en México. La sesión lo dejó claro, había un patrón de violencia y abuso que se transmitía de generación en generación. Vale, entender todo esto es el primer paso. Es fundamental. Pero la sesión no se quedó ahí. También le marcó un camino bastante claro para empezar a sanar todo ese linaje. Lo primero, el primer paso en este camino de sanación es, sacarlo todo a la luz.
ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo? Pues creando lo que se llama un genosociograma, que es como un árbol genealógico pero de las emociones, investigando qué pasó en esos años clave y sobre todo escribiendo la historia, poner en papel la historia de la abuela, para poder ver los patrones con claridad. El siguiente paso es muy importante porque se centra en el cuerpo. Porque claro, todo este trauma heredado no es solo algo mental. ¿Qué va? Se queda anclado en el cuerpo, se manifiesta físicamente. Y por eso, para liberarlos se necesita un cuidado específico, desde usar aceites esenciales hasta la respiración o la desintoxicación. Y por último, la parte más activa, por así decirlo. El plan incluye técnicas para procesar la emoción de forma directa. Cosas como el tapping o EFT para liberar bloqueos, escribir un diario para ir digiriendo todo y hasta meditación guiada. El objetivo final es romper el ciclo, liberar esas cargas heredadas y que Jazmín pueda, por fin, escribir su propia historia. La verdad es que explorar el viaje de Jazmín nos deja con una pregunta muy potente, ¿verdad? Nos hace pensar en las historias no contadas que quizá viven dentro de nuestras propias familias y cómo, sin que nos demos cuenta, pueden estar moldeando nuestro presente. Es una reflexión que va mucho más allá de este caso y que en el fondo nos toca un poco a todos.